Entonces, la palabra para hoy lleva como título Yeshua el judío. Yeshua el judío. Muy bien, sabemos todos que nuestro Señor Yeshua, sabemos de las 12 tribus de Israel, ya lo tenemos visto, claro, sabemos lo de la dispersión, que pasó con la tribu del norte, la tribu del sur, que la tribu del sur únicamente estaba la tribu de Judá y Benjamín, las otras tribus de los hijos de Jacob, que de ahí donde se desprenden las 12 tribus de Israel, cada uno su descendencia tuvo una tribu. La única tribu que permanece sobre el territorio de Israel es la tribu de Judá. Las otras 10 tribus prácticamente, porque ahora no quedan sino 2, fueron dispersas sobre toda la tierra. Muy bien. Entonces, y sucedieron muchas cosas que nos equivocaron el camino, hicieron que el camino fuera torcido, que frustraron el conocer a Yeshua que caminó sobre la tierra de Israel, el Yeshua que vistió talit, que vistió ropas judías y no romanas, que habló en hebreo, el único idioma que hablaba era hebreo o arameo, no hablaba griego, no hablaba español, que se crió dentro de una cultura muy especial, con unas ordenanzas especiales para un pueblo kadosh, un pueblo apartado para él, un pueblo que el Señor, el Adón, escogió. Él escogió unas fiestas, las fiestas de Yahvé no son las fiestas judías, como muchos creen. Es que ustedes hacen lo del Sukkot y lo del Yom Teruah y Rosh Hashanah, eso es de los judíos. No, esas son las fiestas de Yahvé, y no las instituyó el pueblo judío. Él las colocó y están en su palabra. Y así como las colocó, nuestro Adón Yeshua también participó de esas fiestas. Y vino a recoger de nuevo, porque él dijo en su palabra: no he sido enviado sino a las tribus perdidas de la casa de Israel. Ya les he explicado bien que una era la casa de Judá y otra la casa de Israel. Que en la casa de Israel estaban las 10 tribus que eran pertenecientes al reino del norte, y en el sur, el reino del sur, estaban la tribu de Benjamín y Judá. Y que esas tribus del norte, ya se lo he explicado, se dispersaron y jamás volvieron a Israel. Y cuando él dice: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, se refiere a lo mismo que Santiago, y lo mismo que está en Hechos, y lo mismo que está hablando Pedro, que estaban en el Ponto, en Galicia, en Corinto, en Éfeso, en Antioquía, judíos que estaban repartidos allá, porque tenían que restaurar. El Señor había prometido, el Adón había prometido, que sobre la casa de Judá siempre iba a haber rey. Siempre. Eso sí, lo instituyó el Señor a causa de la obediencia que Judá, hijo de Jacob, hizo y tuvo. Y él guardó siempre la casa de Judá. Y de la tribu de Judá es que viene nuestro Señor Yeshua. Porque tanto María era de la tribu de Judá, y José, que era el padre putativo, también era de la tribu de Judá, aunque sabemos que era fruto del Ruach HaKodesh. Pero se hizo así el Señor para que no cupiese la menor duda que era de la casa de Judá. Entonces él vino, sin embargo a lo suyo vino, y los suyos no lo reconocieron. Dice Juan, capítulo 1, que él era la luz del mundo, era el que había creado el mundo, y los suyos no lo reconocieron. Pero también le dio potestad a todo aquel que cree de ser hecho hijo de Adonai. Usted y yo somos hechos hijos del Señor. Tal vez pertenecemos a las tribus dispersas, no sé si la de Aser, si la de Dan, si la de Neftalí, tantas que se esparcieron y se multiplicaron sobre toda la tierra y se mezclaron con otros dioses y con otras culturas. Pero sucede que cuando el Adón fue presentado, vamos allí por favor al libro de Mateo. Yo quiero que Mateo 1,
Vamos a verlo desde la versión hebrea. Si quieres, si trajeron su Torá, por favor acá, quienes trajeron la Torá. Vamos a Mateo 1. Desde el verso 18 al 25 vamos a encontrar el nombre hebreo de él. Mire, por más que usted y yo guerriemos, las cosas fueron escritas en arameo y en hebreo. Algunos libros del Nuevo Testamento se escribieron en griego los escribió Pablo, pero Pablo era de la tribu de Benjamín, fue levantado a los pies de Gamaliel en la sinagoga, y todo Hechos de los Apóstoles ustedes lo encontrarán yendo a las sinagogas. Él iba a los gentiles de Israel, o sea, los que se habían convertido con otros, los que se habían apartado. Ya les expliqué antes que habían gentiles paganos y de gentiles israelitas. Muy bien, Mateo 1, 18 al 25. Yo quiero, pastora, que lo lea en la versión Torah. 18 al 25. Sí. La forma como fue concebido Yeshua HaMashiach fue así. Cuando su madre Miriam estaba comprometida con Joseph, antes que ellos se casaran, se halló que estaba embarazada por obra del Ruach HaKodesh, y su futuro esposo Joseph era un varón justo. Así que hizo planes para romper el compromiso secretamente antes de ponerla en deshonra pública y la mataran. Pero mientras él pensaba esto, un malach, un ángel de Yahvé, se le apareció en sueño y le dijo: Joseph ben David, no tengas temor de Miriam, porque lo que ha sido concebido en ella es obra del Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Ella tendrá un hijo y tú le llamarás Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que Yahvé había dicho por medio del Nabí Yesharai, por Isaías, por el profeta Isaías. La Virgen quedará encinta y parirá un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Elohim está con nosotros. Muy bien. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel de Yahvé le había dicho. Llevó a la Virgen a su casa, pero no la conoció. Y sin haber tenido relaciones sexuales, ella tuvo a su primer hijo. Él lo llamó su nombre Yeshua. Jesús. Nosotros. Y lo podemos corroborar con el libro de Lucas, capítulo 2, por favor. También quiero que me lo lean ya. Lucas 2, para que nos quede claro, porque es que de pronto hay un vez por ahí que dicen, no, es que eso no es del Señor, eso, pero estamos leyendo palabra que viene de la tierra de Israel, a la cual se le aparecieron los profetas, se le apareció el Señor. Lucas 2, del 21 al 23. Allí, por favor, entonces me lo leen desde la Torah también, pastor. No me preocupe que aquí pongo las citas. Lucas 2, 21 al 23. Al octavo día, cuando era tiempo para su circuncisión, de milagro. circuncisión, Esa era la costumbre, perdón. ¿No? Al octavo día se hacía la circuncisión la milagro. Bueno, sí. le fue dado el nombre Yeshua, que es como el ángel le llamó antes de que fuera engendrado. Cuando llegó el tiempo de la purificación, de acuerdo a la Torá de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo, tal como está escrito en la Torá. Todo primer hijo que abriere la matriz será Kadosh. Y también para ofrecer sacrificios, un par de palomas o 2 pichones tiernos, según requerido por la Torá de Yahvé. Muy bien. Entonces él lo presenta como se hace a un judío, porque era de la tribu de Judá, no era ni de Roma, ni era para España, ni de Europa, porque nos han tratado de presentar, porque como le cambiaron hasta el nombre,
Jesús, por aquí, a ver, por aquí pasan muchos Jesús. Jesús Antonio, Jesús es un nombre común y es griego. Pero Yeshua es una, Yeshua quiere decir salvación, y usted sabe que el nombre Yeshua está contenido en el nombre del Padre, Yahvé, YHWH, que es el tetragramatón que se conoce. Cuando lo colocaron allí es porque es judío, o sea, él vino a cumplir la Torá, vino a cumplir todos los mandamientos y ordenanzas que el Adón hizo. Él era judío, era descendiente del trono de David, de Salomón, era a quien le pertenecía verdaderamente el reino en ese momento como rey. Sin embargo, sabemos todo lo que pasó. Y allí Yeshua lo empezamos a conocer, y yo me imagino conociéndolo con sus costumbres judías, levantándose como un judío, usando su kippah, yendo a la sinagoga cada sábado, haciendo el Shabbat, que es el día santo, no el domingo. Usted ya sabe que el Papa Julio fue el que cambió esa costumbre del sábado por el domingo, y entonces muchas iglesias cristianas siguieron la costumbre del Papa Julio, porque el domingo es el día, ¿saben de quién? Del Dios Invictus, del Dios Sol. No es el día del Señor. El día que el Señor estableció fue el Shabbat, y lo habla en la creación, porque eso sucede antes de la ley. Dice que el Señor hizo los cielos de la tierra en 6 días, y el séptimo, dice el Shabbat, dice en la versión original, descansó, y nos lo dio a nosotros como señal perpetua y pacto perpetuo entre Él y su pueblo. Y el Señor Yeshua guardó el Shabbat, y 2 veces está en Mateo y en Marcos en que dice: yo soy el Señor del Shabbat. Es de su día santo. Si el Señor Yeshua lo guardó, ¿quién ahora resulta diciendo no lo guardó para el sábado? Porque ya, como él lo cogieron el argumento y sofisma de distracción que creó Satanás, para que no le rindamos ese día, fue, no, como él lo cogieron el viernes, el sábado lo sepultaron, el domingo resucitó, ya cambiamos el hombre, imagínense, ya lo cambiamos, entonces ya no es el sábado sino el domingo. Y el Papa Julio, que hemos visto por ahí unas que hemos estado estudiando, la pastora, con unas ordenanzas, decía que para apartarnos de las costumbres de esos judíos, y me perdonan el término, asquerosos, vamos a celebrar los domingos para no parecernos a ellos. Y empezaron a decir lo mismo que dijo Adolfo Hitler, que como no recibieron al Señor, entonces el Señor había cambiado su pueblo por el pueblo gentil, lo cual es falso, y lo vamos a ver ahora que estamos viendo la palabra. Y nos empezaron a voltear todas las cosas, y nos cambiaron el día santo, nos cambiaron sus nombres. Y escucho yo, afortunadamente tengo pastores que estudian la palabra y que reconocen, dicen, sí, eso es verdad. Quien verdaderamente ha estudiado teología, hermenéutica, exégesis, que se ha metido a estudiar a profundidad, sabe que los nombres son esos, sabe, pero nos lo tratan de presentar no como un judío, sino como un gentil. ¿Usted no ha visto que los cuadritos los pintan como un romano? Como un Jesús romano ahí, como con carita de yo no fui, y él sí fue el que nos salvó. Él sí fue el que dio su vida por nosotros. Muy bien, entonces el Señor dijo que a causa de él nos iban a aborrecer, mis hermanos. Caminó sobre esta tierra y dijo: a causa de mí los perseguirán, a causa de mi nombre. Usted dice Jesús y usted no tiene problema, pero cuando usted dice Yeshua, empiezan los pastores del sistema religioso a decir: ay, no diga ese nombre, ya no es ese, que estamos en Colombia, no es que aquí hablamos español. Y resulta que usted y yo sabemos, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua, que los nombres no tienen traducción. Usted aquí se llama, por decir algo, Pepito, se llama Chepe, se llama Juan, se llama Alberto, y así se llama aquí, en la China, en Rusia, en todas partes, y lo cambiaron. Pero bueno, ¿sabe que es el tiempo de la restauración de todas las cosas? Eso es lo que dijo el Señor, que en el final de los tiempos Él volvería a restaurar. Y dijo: volved y preguntad, dijo, por las sendas antiguas. El tiempo de la restauración es restaurar su relación con el Adón,
Pero no como lo hizo Roma, porque después de Roma empezaron a copiarlo todos los sistemas religiosos. Muchas cosas se copiaron. Muchas cosas se copiaron ahí. Entonces empezamos a ver a un Yeshua desdibujado, no como judío, no como de la tribu de Judá, no. Eso déjeselo a los judíos, eso es para ellos, nada más déjenos a Jesús a nosotros. Y empezamos a hacer una división tajante, tremenda del adorno. Vamos por favor a Juan 15, 18 y 19. Señor, que nos brinde el tiempo. Va a alcanzar. Juan 15, 18 y 19. Dice allí la palabra del Adón: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os elegí de entre el mundo, por eso el mundo os aborrece. Cuando usted se presenta con ese nombre, usted empieza a levantar ampolla, empieza a ser incómodo, usted ya huele maluco. A usted le dicen incluso que si usted se bautiza como el Señor lo estableció, bajo el nombre de Yahvé el Padre, Yeshua HaMashiach o del Ruach HaKodesh, que hay ocasiones, yo he escuchado que no, eso no cuenta. No, bauticemos en el nombre de Jesús. Negar el nombre del Señor, la palabra es el que niega al Hijo, niega al Padre. Si tú niegas su nombre, ya lo dejo por cuenta del adorno. Entonces tenemos que empezar a ver que todo cambió. A nosotros nos presentaron, esto es lo que llaman la teología de la suplantación. Nos suplantaron todo lo del Señor. Y allí mismo en Juan 15, el 20 y 21, dice, continúa allí, dice: acordaos de la palabra que yo os dije. Un siervo, perdón, sí, 20 y 21. Un siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero esto os hará por causa de mí. Nombre. No van a creer que en Israel se nombraba Jesús. Jamás. Su nombre es Yeshua, que quiere decir salvación, el Salvador. Dice: a causa de mi nombre, porque no han conocido al que me envió. O sea, eso estaba previsto para el final de los tiempos. Por eso la persecución va a ser tremenda, porque dice que aún dentro de los mismos hermanos se levantarán hombres perversos que no perdonarán el rebaño. Eso quiere decir que dentro de las mismas congregaciones se levantarán a perseguir a todo aquel que nombre el nombre de Jesús, a todo aquel que trate de volver a las raíces originales, a volver a ellos. Y no es que estemos judaizando, porque no somos judíos, pero son nuestros hermanos, y son nuestros hermanos mayores y merecen todo el respeto, porque el Señor es bueno y maravilloso y ellos merecen. Dice Juan 16, allí que estamos cerquita del 1 al 4, dice: estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Os echarán de las sinagogas, y llega la hora cuando cualquiera que os mate piense que ofrece servicio a Dios. Y harán esto porque no conocieron al Padre ni a mí. Os he hablado estas cosas para que cuando llegue su hora las recordéis que yo os las dije. Esto no os lo dije al principio porque estaba con vosotros. O sea, esa era una razón. Usted está siendo perseguido a causa del nombre, está siendo juzgado, tiene un dedo puesto encima de la acusación de su familia o de las personas que usted, ¿sabe qué? Dígale: gracias, Señor. Como dijo Juan y Pedro cuando los trataron mal y los ultrajaron, dijo: gracias, Señor, y le daban gracias. Que dijeron: por habernos encontrado dignos para sufrir a causa de tu nombre. Gracias, Señor, porque no negamos su nombre, como dice el Apocalipsis. ¿Qué le dijo a la iglesia de Filadelfia? Que guardaban su nombre, que siempre los exaltaba porque guardaban su nombre. Exacto, siempre los exaltaba
porque guardaba su nombre. A él no lo conocían como Jesús, ¿sí? Ni Juan si siquiera sabía español. A que vinieran aquí a echarnos historias bobas. Pero resulta de que el Señor lo cogen al Señor después de todo lo que conocemos y lo llevan a un tribunal y lo llevan de Herodes a Pilatos, como decimos por ahí, y van y lo entregan y lo van a crucificar. Sus mismos hermanos, sus conciudadanos, lo van a sacrificar, y llega finalmente donde Pilatos, al último, que iban los sacerdotes y van a decir: no, necesitamos que lo maten, porque esta solución es un peligro. Él vino a morir por su pueblo, vino a morir por ti, por nosotros. Lo crucificamos porque él venía por su amada y por su esposa, aquella que había él mismo dado carta de divorcio. Y como se les expliqué en una ocasión anterior, según el Levítico, un sacerdote que ha repudiado y le ha dado carta de divorcio a su esposa no se puede volver a casar con ella, más cuando ha adulterado. Y ustedes saben que cuando dice Oseas y Jeremías, está diciendo que a causa de que Israel, perdón, no Judá, había sido adúltera, porque Judá también lo fue, porque se fue a participar con otros dioses, él le dio carta de divorcio. O sea que el Señor, sabemos, y lo había dicho una vez, no podía volver a casarse con su amada, con su amada. Entonces, ¿qué sucede? Que tiene que morir para ser del otro, del que resucitó de los muertos. Muy bien, allí yéndonos por favor a Mateo 27. Estamos en un momento trascendental. Está sucediendo en ese momento que al Señor lo van a crucificar, lo van a lacerar. 27, del 15 al 25, vamos rápidamente ahí. Dice, está la sentencia de la dona que le hacen al Señor. Dice: ahora bien, dice, en cada fiesta el procurador acostumbraba a soltar un preso a la multitud, el que quería. Y entonces un preso famoso llamado Barrabás, estando ellos pues reunidos, le dijo a Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Yeshua, el que llaman Mesías? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Escuche bien. Y estando sentado él en el tribunal, le mandó a decir a su mujer: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy sufrí mucho en sueños a causa de él. Pero los principales sacerdotes, escuche, y los ancianos persuadieron a las multitudes para que pidieran a Barrabás y mataran a Yeshua. O sea, los mismos sacerdotes hicieron eso. Y respondiendo el procurador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dice: ¿qué pues haré a Yeshua, el llamado Mesías? Dicen todos: sea crucificado. Él dijo: pues, ¿qué mal hizo? Pero ellos gritaban más fuerte diciendo: sea crucificado. Viendo Pilatos que nada se lograba, sino que más bien se estaba formando un alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del gentío, diciendo: inocente soy de la sangre de este, allá vosotros. Y todo el pueblo, escuchen, todo el pueblo respondió y dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros descendientes. Se colocaron encima algo muy tremendo. Y más adelante podemos verlo ahí, cómo este pueblo es un pueblo que sufre. Es un pueblo que va a sufrir atrocidades y barbaridades. Y nosotros les podemos decir, ustedes saben que la Segunda Guerra Mundial causó aproximadamente unos 6 millones de personas muertas en el mundo, y de los cuales, si la memoria no me falla, fueron como 1.600.000 judíos. Eso lo conocemos como el Holocausto. Y un hombre llamado Adolfo Hitler, que era un hombre de estirpe, él era de descendencia austriaca, pero él toma allí el poder, valiéndose de una cantidad de artificios. Él con sus
con sus seguidores, que eran seguidores del mal, por decirlo así, porque hasta hacían prácticas. Había un templo cerca a Múnich que tenía uno de los guardaespaldas, no, de los segundos de él, Himmler, tenía allí un cuartel en que se hacían adoraciones a los dioses, a los dioses Thor y a los dioses que en esa época, antes del cristianismo, ellos no eran cristianos. Y todo esto fue haciendo que más y más este hombre tuviera poder. Y usted sabe que se apoderó no solamente de Alemania, sino de Austria, de Polonia, llegó hasta Francia, invadió y se fue hasta el norte, Finlandia, Checoslovaquia, y subió hasta llegar a Rusia, solo que el frío de Rusia no contaba con eso y le tocó reversar y ahí empezó la debacle. Pero mientras hizo todo eso, él hizo algo horrible. Él dijo que había que perseguir a los judíos porque era una raza maldita, porque la raza aria, la raza alemana era la que tenía que predominar sobre la tierra. Ahí vemos los planes de Satanás, de Hasatán, para destruir el pueblo. O sea, las otras tribus se habían dispersado. El único pueblo que quedaba unido, identificado desde su raíz, era el pueblo judío. Y vemos cómo empieza una persecución con un argumento. ¿Sabe qué argumento dijo Hitler para perseguir a los judíos? A los judíos hay que exterminarlos porque ellos mataron a Jesús. Es un argumento, acabar con el pueblo de Dios. Por eso, cuando vamos a ver que era un propósito que todo esto sucedió, propósito muy tremendo. Y vemos cómo en esos campos de concentración, miren, los llevan a los campos de concentración. Lástima que no, bueno, se pueden agrandar. Ahí donde están montando a los trenes, miles de judíos eran montados a los trenes, eran bien repartidos y iban a los campos de concentración, donde se conocían allí campos de concentración como los que usted conoce, que tenían así la guerrilla, pero inmensos de grandes, con miles y miles y miles de judíos que allá iban y eran llevados para allá. Todos ellos son judíos. A muchos les colocaban ese vestido a rayas, la pijama de rayas que hay por ahí en una película. Vemos nosotros imágenes. Yo traje unas pocas imágenes, pero que creo que ellas nos pueden hablar mucho, nos pueden decir mucho. Mire, este es un rabino. Miren los oficiales nazis, la burla que están haciendo de este hombre. Es un rabino y se está burlando de él, de un sacerdote, de un ungido del Señor, dentro de los campos de concentración. Cómo se burlan de él y cómo le cortan sus cabellos y todo. Y este es el centro de Auschwitz. Este es uno de los centros donde se sacrificaron judíos, donde se metieron a las cámaras de gas y fueron muertos judíos. Ayer llegaban en tren desde todas partes de Europa y llegaban ahí. Por ejemplo, ese es uno de los centros en que hay, esos eran las duchas. Ahí encuentra usted arriba, en la parte de arriba, mira duchas, y la gente le decía que eran para quitarle los piojos. Y entonces reunían a toda la gente, cerraban el cuarto y abrían el gas venenoso y mataban a todos. Eso sucedía todos los días. Síganme, hermano, este es uno de ellos. Y esta es la cámara de gas. Esta ya eran otros sitios en que había en todos esos campos de concentración, porque no era uno solo, eran varios. Esta era una de las cámaras de gas. Reunían a toda la gente allí y soltaban el gas también allí para matarlos. Y aquí podemos ver imágenes ya saliendo y sacando los muertos, porque eran continuamente, que eso era diario que sacaban judíos. Pasemos al próximo, mi hermano. Luego de ser, entonces los metían a unos incineradores, que eran los hornos de cremaciones, hermanos. Yo no traje otras imágenes que son más fuertes porque yo sé que hay niños. Y ahí los cremaban, y podemos ver pilas de miles de cadáveres diarios, de judíos, hijos del Señor. Sigamos. Eso eran las pilas, eso es una cosa. Yo no sé quién ha visto la película La lista de Schindler. Eso es cierto, Oskar Schindler existió, fue un defensor. Él está en presencia de Adón. Él es Oskar Schindler. Él era alemán, pero él compró con su dinero para tener la fábrica que hacía cosas para que no se llevaran esos judíos a que los mataran.
Él tenía una fábrica y todo lo invirtió para salvar la vida de gente inocente, gente que sufrió el horror. Y uno dirá, pero el Señor, ¿cómo permitió esto? No solamente fue Yeshua. Yeshua es el ladrón. Pero ¿sabe por qué permitió la dureza de todos ellos de no reconocer a Yeshua? Para que usted y yo pudiéramos entrar. Sacrificó hasta su propio pueblo, hasta su propia tribu. Y hay muchos que critican a los judíos. Y esto lo que me causa a mí es respeto. Tengamos respeto por nuestros hermanos, que así no hayan aceptado a Yeshua, un día entrarán, como dice en Romanos 11. Un día estarán delante del Rey, porque así lo dice su palabra. Nosotros criticamos y juzgamos. No, es que todos los judíos, y hable y recuerde algo. Yo le digo a la gente, mucho cuidado, porque él viene de los lomos de Abraham. Nosotros venimos de los lomos de Abraham, o sea, de su cera, de su descendencia. Y él le dijo a Abraham que bendeciría al que lo bendijera y maldeciría al que lo maldijera. Y aquellos que maldicen a los judíos es maldecir uno de los descendientes que viene del linaje de Abraham. Una tribu. Usted y yo pertenecemos a otras tribus, pero tenemos que reconocer hoy, mi esposa y yo nos postrábamos y llorábamos. Y lo que usted y yo hemos vivido en tribulación, en angustia y desnudez, pobreza y escasez, no es nada con lo que ellos vivieron. No es nada comparado con el horror de pensar cada día que los separaban las mujeres de los hombres y separaban a los niños y eran asesinados, y que yo les mostraba otras fotos de los nazis muertos de la risa, colgando mujeres, quitándole, rebanándole los senos, haciendo probios y ensayos, quitándole la piel a las personas. Horrible. Y haciendo experimentos. Y son nuestros hermanos, y son nuestros hermanos mayores. Y la gente habla de los... es que están judaizando, como si eso fuera, judaizar fuera pecado, yo no sé, algo tan horroroso y tan horrible. Aquí no estamos judaizando, pero hombre, por favor, no critiquemos lo que no sabemos. No, eso es para ellos allá. No, mis hermanos, qué falta de respeto. ¿Cuál es la misericordia suya? Lo que le tocó vivir al pueblo, a la tribu de Judá, fue muy violento. Vamos por favor a Romanos capítulo 11. Yo voy a leérselo así, dice: cuando veamos cómo empezó la iglesia en Roma, la iglesia del Señor en Roma, no la iglesia católica, no, sino la iglesia de la dona. La iglesia no, la congregación, vamos a entender muchas cosas. Dice el 11 desde el 1, digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? Escuche, de ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín, dice Pablo. Escuche, dice, ¿no ha desechado Dios a su pueblo que eligió de antemano? ¿O no sabéis qué dice la escritura sobre Elías, cómo invoca a Elohim contra Israel? Dice, Señor, mataron a tus profetas y destruyeron tus altares, y yo he quedado solo y buscan mi vida. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 varones, quienes no doblaron rodilla delante de Baal. Así pues, aún en el tiempo presente, ha surgido un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia no es gracia. ¿Qué pues? Lo que busca Israel no lo logró, pero los escogidos lo lograron y los demás fueron endurecidos. Escuche, ¿qué pues? Lo que busca Israel no lo logró, pero los escogidos lo lograron y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Yahvé les dio espíritu de estupor, ojos para no ver y oídos para no oír hasta el día de hoy. Y David dice, conviértase su banquete en lazo y en trampa, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para no ver y dóblales continuamente la espalda. Digo pues, ¿acaso tropezaron para caer? De ninguna manera. Pero con su transgresión vino la salvación de los gentiles para provocarlos a celos. ¿Qué significa esto, mi hermano?
que él tenía que endurecer su pueblo, que tenía que decir: no, esos gentiles no entran, no pueden entrar, no reconocemos a Yeshua como el Mesías. Tenía que endurecerlos para que usted y yo entráramos en pacto, porque si ellos hubieran reconocido a Yeshua desde un comienzo, ninguno de los que estamos aquí hubiéramos entrado en pacto. Tenía que pasar así. Tenían estos judíos que sacrificar a estos judíos a causa de su nombre, porque este señor Adolfo Hitler llegó y cogió y dijo que a causa de que ellos habían matado a Yeshua, entonces él los iba a matar y los iba a exterminar. Fue a causa de su nombre también, mis hermanos, que fue muerto el pueblo judío. Entonces miren lo que va sucediendo. Entonces, para que usted y yo entráramos, el Señor endureció el corazón de ellos, para que usted y yo pudiéramos entrar allí. Y dice, sigue diciendo allí: digo pues, ¿acaso tropezaron para caer? De ninguna manera, pero con su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarlos a celos, porque ellos sienten celo de nosotros. Y si su transgresión es riqueza del mundo y su fracaso la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Ellos van a ser restaurados y el pueblo de Israel va a ser restaurado, mis hermanos. Lástima que el tiempo nos esté corriendo respirando tan en la nuca. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, dice Pablo. Por si de alguna manera puedo provocar a celos a los de mi carne y salvar a algunos de ellos. Está hablando de los judíos. Porque si su exclusión, escuche, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino la vida entre los muertos? Si la primera porción es santa, también la masa, y si la raíz es santa, también las ramas. Escuche bien, porque esto tiene una enseñanza bonita. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, porque es que aquí hay una cosa: el Señor siempre ha comparado a Israel como un olivo, como el olivo natural. Y aquí dice aquí: pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, resulta de que el olivo esparce su polen y sus semillas, y en el campo empieza a levantarse olivos silvestres. Pero su semilla viene desde el olivo natural, del que es cosechado. Cuando usted no encuentra en Zacarías, usted lo leerá después y lo pongo de tarea. Entonces cuando es el olivo, él compara a Israel con el olivo natural, salieron. Pero el Señor coge esas semillas, ahora lo vamos a leer, esas plantas, las saca de allá, las coge y las injerta en el olivo natural, en el pueblo de Israel. Nosotros somos el olivo silvestre que estamos siendo injertados en el olivo natural, cuando lo reconocemos. Y dice: pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre fuiste injertado entre ellas, y llegaste a ser compartícipe de la raíz, de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, es el pueblo de Israel. Dirás entonces: las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por la incredulidad fueron desgajadas, y tú por la fe estás firme. No seas arrogante, sino teme. Porque si Elohim no eximió a las ramas naturales, tampoco a ti te exhibirá. Mira pues la bondad y la severidad de Elohim: severidad para con los que cayeron, pero bondad divina para contigo, si permaneces en la bondad. De otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no continúan en incredulidad, serán injertados, porque poderoso es Elohim para injertarlos otra vez. O sea, Él los va a injertar de nuevo, pueblo de Israel. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo cultivado, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Y ahí seguimos y vemos ahí, para que nos rinda el tiempo. Ahí el versículo 26 dice: y si todo Israel, así todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que quitará a Jacob la impiedad, y este servirá mi pacto con ellos cuando quite sus pecados, etcétera, etcétera. O sea, así ellos lo niegan. Ellos van a ser de nuevo restaurados en el Señor. Todo esto que ha pasado, mis hermanos, todo lo que pasó, es tremendo. Y tú y yo tenemos que hoy reconocer todo ese sacrificio que Él permitió a esas mujeres, hombres y niños allá en Auschwitz y esos campos de concentración. Porque hasta su pueblo, hasta su tribu hizo que eso sucediera.
para que usted y yo trabajemos. No es nada lo que nosotros hemos sufrido, mis hermanos. No es nada. Nosotros lo único que tenemos es que tener ese agradecimiento por nuestras familias, por nuestro trabajo, por nuestro sustento, porque día a día respiramos, porque tenemos salud, Señor, viendo el sacrificio que Él hizo en la cruz, viendo el sacrificio que puso incluso a sacar a su pueblo. Precioso es el Rey. Finalizo con Juan 4:22, por favor. Y quiero que se lo quede usted rayadito en la cabeza. Y son palabras de Yeshua, nuestro Mesías, que dijo, y subrayenlo, dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, y eso es un judío el que por usted está todos los días presentándolo ante el Padre. Es un judío el que le salvó. Fue la sangre de un judío la que se derramó en el madero. Es la sangre de un judío la que hoy te tiene aquí con vida. Es la sangre de un judío que está ahora en el Shamaín, en los cielos, delante del Padre, las que te presenta con gloria, las que te da la vida eterna. Es la sangre de un judío. Shalom y gloria a nuestro Dios Yeshua. Pero ponemos el pie, por favor.